En este vídeo vamos a empezar el tema de conceptos básicos del libro de Cálculo para economistas. Si quieres descargar los apuntes de lo dado en el mismo, lo tienes disponible en un link en la descripción. El primero de los temas es conceptos básicos. Dentro de conceptos básicos tenemos dos subtemas, que es números y polinomios. El primero de los subtemas, los números, se empieza con los números naturales. Los números naturales se denotan con la letra n, y siempre que hacemos referencia a un conjunto ponemos este tipo de corchetes y dentro unos cuantos ejemplos de los números que nos encontramos. Otros símbolos que tenemos que tener en cuenta es esta especie de A invertida, que significa para cada elemento o para todo elemento. Luego tenemos esta E al revés, que significa para algún elemento o existe un elemento. Y finalmente debemos controlar también el símbolo pertenece. Así pues, si escribimos lo siguiente, esto se lee para todo elemento x e y pertenecientes al conjunto de los números naturales. Tengamos en cuenta que x e y son variables, es decir, que son cualquier número que pertenezcan al conjunto de los números naturales. Bueno, pues con los números naturales aparecen las operaciones básicas de la aritmética: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Otro concepto que tenemos que tener claro es que se dice que el conjunto de los números naturales es cerrado respecto a la suma y la multiplicación. Lo de cerrado nos está indicando de que la suma de dos números naturales o la multiplicación de dos números naturales siempre nos dará como resultado otro número natural. Escrito de forma técnica, pues sería para todo elemento x e y, los cuales pertenecen al conjunto de los números naturales, suceden esas dos cosas: que x más y siempre nos dará como resultado un número perteneciente a los números naturales, y exactamente lo mismo ocurre con la multiplicación. Fíjate que aquí tan solo hablamos de la suma y la multiplicación. No ocurre lo mismo con la resta o la división. Respecto a la resta de dos números naturales siempre nos dará otro número natural siempre y cuando el minuendo sea mayor que el sustraendo. Es decir, que x menos y pertenecerá a los números naturales si x es mayor que y. En este caso, x será el minuendo e y nuestro sustraendo. Respecto a la división, pues nos plantea otro subtema dentro de los números naturales, titulado divisibilidad. Pues bien, dados dos números cualesquiera, a entre b, siendo a y b números naturales pertenecientes al conjunto de números naturales, se nos plantean los siguientes conceptos. Diremos que a, en este caso, es el dividendo, b es nuestro divisor, aquí nos encontramos con c, que es nuestro cociente, y si la división no es exacta, tendremos un resto. Con la división de dos números enteros debe ocurrir lo siguiente, y es que se debe cumplir la siguiente ecuación: que a sea igual a b por c más r. Dicho de otra manera, el dividendo debe ser igual al cociente multiplicado por el divisor sumándole el resto. Puede suceder que como resto nos quede 0, es decir, que la división sea exacta. Entonces sucederá que a sea igual a b por c más el resto, que en este caso es 0, entonces a es igual a b por c. Entonces, en este caso, como podemos ver, podemos reescribir a como la multiplicación de b y c, sin la necesidad de sumarle ningún resto, dado que la división es exacta. Si sucede esto, podremos decir que a es divisible por b, y además también podremos decir que a es divisible por c. Por poner un ejemplo tonto, pues si ponemos que a es igual a 15
Por ejemplificarlo de alguna manera, si decimos que A es igual a 15, B es igual a 5 y C es igual a 3, 15 es divisible por 5 y 15 es divisible por 3, dado que puedo reescribir 15 como el producto de 5 por 3. Además, también diremos que A es múltiplo de B y C y que B y C se les denominan factores o divisores de A. Todo esto lo podemos decir siempre y cuando la división de A entre B sea exacta, es decir, no nos dé ningún tipo de resto. Por ejemplo, fíjate que si A es igual a 15 y esto lo divido entre 15, en este caso mi dividendo es 15 y mi divisor también es 15, y esto nos da como resultado 1 y el resto es 0. Podremos hacer esto siempre con cualquier número, podemos dividirlo entre 15 o también podemos dividirlo entre 1, cuyo cociente entonces será el propio número 15. Es decir, que todo número A siempre posee como mínimo dos divisores, que es el propio número A y el número 1. A estos dos divisores se les denominan divisores triviales. Es decir, que siempre sucede que A es igual a A por 1. Estos de aquí son los divisores triviales de A. Pues muy bien, seguidamente pues nos plantean dos ejemplos para repasar lo que hemos dado hasta ahora. El ejemplo 1.1 nos está contando que comprobemos si, dados los números naturales x igual a 4 e y igual a 2, x igual a 4 e y igual a 2, su suma, su multiplicación, su resta y su división pertenecen al conjunto de números naturales. Bueno, como hemos visto ya, la suma y la multiplicación de dos números naturales es cerrada, es decir, que siempre nos van a dar como resultado otro número natural. Es decir, x más y es lo mismo que 4 más 2, y esto es 6, y 6 pertenece al conjunto de números naturales, y más de lo mismo con la multiplicación. Esto es 8, pertenece. La resta teníamos que tener cuidado con qué restábamos. Si restamos x menos y, en este caso el minuendo es x y el sustraendo es y, es decir, que nos queda 4 menos 2, esto es igual a 2, y esto pertenece a los números naturales. Y esto es así dado que el minuendo es mayor que el sustraendo, el 4 es menor que el 2. Finalmente, respecto a la división, x entre y, vemos que nos queda 4 entre 2, y esto es igual a 2, que pertenece. Por regla general, siempre que el divisor sea múltiplo del dividendo, o dicho de otra manera, existe un número natural que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo, es decir, sí que existe un número del divisor, siendo el divisor 2, que multiplicado por otro valor, que en este caso es el propio 2, nos dé nuestro dividendo, el 4, la x. Si existe ese número, pues entonces la división es exacta y nos da como resultado otro número natural. Vale, el ejemplo siguiente nos plantea lo siguiente: x igual a 3 e y igual a 4. Los dos son números naturales, luego la suma y la multiplicación nos va a dar siempre números naturales. Respecto a la resta, en este caso, no sucede lo mismo que anteriormente. El minuendo, la x, resulta ser menor en este caso que el sustraendo, la y. Es decir, 3 menos 4 no pertenece a los números naturales, porque esto es igual a menos 1. Y con la división, en este caso, estamos viendo cómo el 3, nuestro dividendo, no es múltiplo
de y, nuestro 4. Es decir, que no existe ningún número natural que multiplicado por nuestro divisor, el 4, nos dé como resultado nuestro dividendo, el 3, por lo que 3 entre 4 no pertenece a los números naturales. De hecho, 3 cuartos es igual a 0,75.